que hoy en el Evangelio particularmente se orienta, se fijaron la parte introductoria, donde dice que el Señor les enseña a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. ¿Qué significado tiene todo esto? ¿Y qué puede ser realmente una oración como la pide el Señor Jesús? Y si nosotros creyentes oramos, ¿qué tipo de oración hacemos? Yo me quedaba reflexionando en esto que les comento de la lectura de las redes, y yo llegaba a pensar, bueno, hacía yo la siguiente reflexión, bueno, yo creo que muchas veces se habla con desconocimiento, ¿verdad? Con desconocimiento de la fe cristiana católica. Alguien puede decir, ¿para qué rezan si no hacen más que rezar? Sabemos bien que no solamente rezamos, ¿verdad? No solamente hacemos puros rezos, ¿no? Yo creo que en eso es una injuria. Pero también yo reflexionaba cuántos de nosotros cristianos vivimos un cristianismo donde parecería que damos la impresión de eso, como que rezamos, pero como que no tiene tanto efecto en nuestra vida la oración. O también que pareciera que en determinado momento nuestra oración no lleva a un compromiso. Como que en algunos momentos y en algunas personas pareciera que la vida cristiana se reduce a la práctica de los solos sacramentos. Y en ese sentido sí a veces damos la impresión de que pareciera que no hay un compromiso con la vida cristiana, sabiendo, mis hermanos, que la fe descansa en un tripié. Para que pueda ser realmente una fe auténtica, para que pueda ser una oración en el Espíritu del Señor Jesús, se requieren algunos aspectos. Y eso me permite hoy entrar en este tema que les anunciaba al principio de la celebración. Hoy celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. Y yo les había comentado desde el principio del mes que yo quería seguir una secuencia de reflexión de tal manera que no fuera solamente reducido el Día Mundial por las Misiones a este domingo, sino que al menos íbamos a hacer una reflexión continua los domingos de octubre. Y hoy no es la excepción, porque hoy es precisamente el Día Mundial de la Misión. Entendamos por principio qué es la misión. La palabra viene de un verbo latino, mittere, envío, enviados, somos enviados, que hace relación, fíjense, como misión, va íntimamente ligada, no sé, los mayores que iban, porque a mí ya no me tocó, a la celebración de la Santa Misa en latín. Al final de la Santa Misa decía el Padre, ite misa est, que es lo mismo, solo que en español, cuando al término ya de la Santa Misa el Padre despide a la comunidad, ¿no? Vayan, la misa ha deliberado. Es eso. Solo que en la conciencia de nuestros mayores siempre quedó ese envío, y entonces por eso siempre se le llamó la misa. Vámonos a misa. Esa es la razón por la cual le decimos misa, porque al final era el envío. Vaya, ite, misa, dice la expresión, ite, misa es, y entonces se le llamó misa. Pues la palabra misión tiene la misma raíz de envío. Y cuando la Iglesia entendió esta realidad y ha querido promover la importancia que tiene el envío, ha hecho que haya un domingo especial dedicado a la oración, a la reflexión de las misiones.
¿Qué sentido tiene entonces la misión en la expresión de la vida de toda la iglesia? Mis hermanos, nada menos que es la naturaleza de la iglesia. Ser iglesia es ser misión. Ser creyente es ser misión. Quiere decir entonces que la iglesia no es instrumento en sí mismo de la salvación, de la evangelización. No es para que la iglesia se quede con esa verdad confiada por el Señor, sino que es responsable de que el mundo conozca la verdad que traemos nosotros entre manos. Por eso todo bautizado tiene una misión, y esa misión es la misión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino para mostrarnos, para revelarnos el misterio de Dios, que tenemos un Padre bueno, que ese Padre bueno es amoroso, que nos ama infinitamente como a sus hijos, pero que nosotros por nuestra libertad nos desviamos, pero que precisamente porque Dios nos conoce y nos ama en nuestras fragilidades, ha enviado a su Hijo Jesucristo, que por la muerte y la resurrección ha traído para nosotros la vida futura. En eso consiste el núcleo fundamental de la fe cristiana. Y eso es lo que va siendo como ese depósito de la verdad revelada en Cristo Jesús. En ese sentido, la misión, digamos, tiene distintas formas de vivirse. En primer lugar, nosotros tenemos la misión, fíjense bien, de evangelizarnos. Antes de estar pensando en una misión fuera, adyentes, como le llama la iglesia, hacia los gentiles, hacia los que no conocen al Señor, la primera misión que tienes tú ya teniendo conciencia cabal de tu fe cristiana es evangelizarte, hacerte cargo de tu propia fe, ser responsable de ti mismo, de tal manera que la comunidad irá creciendo en la medida en que tú creces. La comunidad cristiana crece y madura en la medida en que una persona se hace responsable de sí y de los otros. Es la dimensión individual y la dimensión comunitaria. Y en la medida en que la comunidad va creciendo, se da cuenta que todos y cada uno somos un don de Dios, somos un regalo de Dios, que hay que poner al servicio de los otros, sea cualquier don que Dios hace surgir en la comunidad. De modo que cada uno, mis hermanos, cada uno de ustedes, yo y ustedes somos un regalo de Dios para su iglesia. El amor con que Dios ve a su iglesia es infinito, por eso es tan diferente, tan diversa la forma en que se expresa en cada uno de nosotros. Nadie está de más. Cualquier persona que se aleja le hace falta a esta iglesia, y por lo mismo nadie podría sentirse como a gusto si faltan los hijos a la casa. Ahora se los explico en esos términos. La iglesia está llamada, tiene como misión ser una iglesia que sea familia. Ahora piensen ustedes en sus propias familias. Cuando un hijo no va a su casa, no va a verlos, ¿acaso no les hace falta? Sí les hace falta. Por supuesto que les hace falta. Asimismo, a la iglesia tendríamos que entender todos, como hermanos, que cuando un hermano no va a su casa, algo nos falta un miembro de la casa, de la familia. Así en ese mismo sentido, habría que como experimentar la grande y grave responsabilidad de vivir en esa conciencia misional. Pero ¿cómo crece esa conciencia misional, mis hermanos? Hay muchos factores. El principal es el que señala hoy el Señor. Ese es el principal, el primero y el indispensable. Otras cosas podrán hacer falta, pero la primera es la que hoy señala el Señor. Dice,
en aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Aquí es donde tiene sentido lo que yo les decía. Mis hermanos, el que ora, fíjense bien, el primer efecto de la oración, ¿saben quién lo tiene? Uno mismo. Aunque no lo haga uno por propio provecho. El primer efecto espiritual de una persona que ora se da en su propia vida. Si yo oro, quienes son de ustedes padres o madres de familia, hermanos, amigos, yo oro mucho por este hijo, por esta hija, oro por esto, oro por lo otro. Sábete que la primera experiencia que genera esa oración está en tu vida. Si alguien hiciera oración hasta por propia conveniencia, le iría mejor, pero no en el sentido de mayor fortuna, no. Porque los efectos de la oración, si es una oración hecha en el nombre del Señor, ¿saben cuál es el signo? La paz. La paz irremediablemente. Porque la paz es signo de la presencia de Jesucristo resucitado. Entonces una persona que realmente hace oración es una persona pacífica. Aunque no rezara tanto por la paz, esa persona es pacífica. Por eso yo no puedo pensar, menos justificar, que toda esa gente violenta tenga a Dios en su corazón. No puede ser, no es contradictorio. La presencia en la vida de Jesús, en la vida de una persona, es paz, es sosiego, es quietud, no hay violencia en el mundo interior, porque el Señor está ahí. Y esta presencia de Jesús, que es la paz del corazón, tiene también formas de expresarse. Aquí el Señor Jesús ha hablado de siempre, siempre. ¿Qué quiere decir? Entonces que un alimento de la propia identidad y de la conciencia de la misión es la oración, pero no una oración de cuando en cuando, no. Cuando me acuerdo, no, es como si dijeran me voy a comer cuando me acuerdo. No, te vas a afectar tu salud. O hago intensa oración todo el día y dejo un mes, un año sin hacer nada, voy a un retiro y me nutro y ya no hago nada, o voy a misa el domingo y ya cumplí por todos los días. No se puede. El Señor mismo lo dice, orar siempre. Y sin desfallecer. ¿Por qué razón? Yo he ido comprendiendo en la vida, mis hermanos, que muchas de nuestras desilusiones son por la aspiración que nosotros hacemos. Si yo tenía una altísima expectativa de mi esposo y no era real, ya cuando en el diario vivir te vas a desilusionar de él o de ella, porque entonces era la expectativa, no era la realidad, era la expectativa, lo que tú pensabas, lo que tú sentías. En el mismo trabajo, es que yo pensaba que el trabajo era así, 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 pero no es así. Es vivir más en una expectativa que vivir en la realidad. Cuando en la oración nosotros nos proponemos, por decir así, nos proponemos que Dios haga lo que nosotros queremos, es que yo le pido al Señor que me dé salud. Y dijera, bueno, es una buena cosa, pero le pido y le pido al Señor y no me lo concede. ¿Qué genera eso, mis hermanos? Genera frustración en lugar de paz. Porque entonces yo ya le estoy pidiendo algo que yo quiero y que si no me lo concede el Señor, me va a generar una insatisfacción. Es que ya le pedí yo al Señor que convierta a mi esposo, que convierta a mi esposa, que le quite estos vicios a mi hijo, que le dé trabajo a mi hija, le pido y no me lo concede. La oración, vean, en lugar de ser fuente de paz, es fuente de frustración. Y no es porque la forma, no es que el Señor no esté presente, no es que el Señor no atienda nuestras súplicas,
Diferente es cuando yo le digo, Señor, tú sabes todas mis necesidades, sabes que tengo esta necesidad, la otra, pero que sea lo que tú mejor quieras para mí, yo me dispongo. Y entonces, mis hermanos, lo que viene es acogido. Que si en el caso de que yo pido oración por mi salud y está presente la enfermedad, mis hermanos, me da fortaleza para vivir con fe aquella enfermedad. Pero si yo le pido que me la quite y no me la quita y ya la tengo presente, tengan la certeza, les dará la fortaleza para seguir adelante, a enfrentarlo de una manera diferente. La oración, pues, en primer lugar, tiene un efecto en nosotros. Es llenarnos de la paz del Señor. Segundo efecto que tiene una oración hecha según el Espíritu de Dios. Mis hermanos, una verdadera y auténtica oración abre el camino hacia Dios. ¿Por qué digo nos abre el camino hacia Dios? Porque entonces la oración modelo está hecha según el Espíritu del Señor. Hágase tu voluntad. Nos abre en el horizonte de Dios. Otro efecto, mis hermanos, que abre la misma oración es a la filiación, a la conciencia de ser hijos de Dios. Y la conciencia de ser hijos de Dios te abre con humildad y te va como aquietando lo que dice el Papa, la autorreferencia, la soberbia. El Papa tiene expresiones muy fuertes en este sentido, como un hombre de oración que es, dice, la oración abre el camino hacia Dios y es un camino de humildad, porque el que no ora es un soberbio. ¿Fíjense qué fuerte? El que no ora es un soberbio, porque cree la persona que él puede construir este mundo con sus solas fuerzas. Y lo que es peor, cree alcanzar la plenitud y la salvación por sus méritos. Y por eso dice el Papa, una persona que no ora es un soberbio. Se encierra en sí mismo, cree más que en Dios, cree en su poder, en su fuerza, en su fortaleza, en su inteligencia. Y uno se va dando cuenta con la vida que uno no lo puede todo. Solo con la gracia del Señor. Y esta oración, mis hermanos, que tiene un efecto, en primer lugar, en mi propia persona, créanlo en verdad, tiene un efecto espiritual en las demás personas. Si yo, por ejemplo, tengo diferencias con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con el vecino, con los demás, aunque parecería absurdo para algunas mentes, extraño para otras, si tú oras, te va a ir quitando los resentimientos y en verdad la oración hecha con amor hacia Dios en el Espíritu de Jesús, que es el Hijo, irá transformando el corazón de aquella persona que tú no puedes ver, que tú aborreces, que te cae mal. Inténtelo. En lugar de llenarnos de resentimientos hacia las personas, oramos por ellos. Por eso en la iglesia es eficaz la oración. Y en este ámbito de la misión, una forma de compromiso nuestro en la acción misionera de la iglesia es la oración. Nuestra oración, créanme, tiene efecto en las personas, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos que van a dar su testimonio a otras partes, a otras latitudes. Tiene fuerza, es una fortaleza espiritual, pero tengan la certeza que es una fortaleza. Si ustedes oran por las misiones, aunque no conozcan a la persona, a las personas a quien dirigen ustedes su oración y por quien las dirigen aquellos que van a ser evangelizados, tiene su efecto. Crean en la oración.
Y esta experiencia dispone para la vida del encuentro de Dios. ¿En qué verdad nos fundamos, mis hermanos? La obra de la evangelización no es en primer lugar una especie de conquista como las cruzadas que se hacían en la Edad Media. Vamos a convertir a los paganos y se tienen que convertir a la palabra o por la espada. No es eso. La oración es más efectiva que una espada. La oración es más efectiva que una palabra violenta. Yo les he dicho a mis hermanos aquí en Tapachula, saben que estamos elaborando un plan de pastoral, porque el que teníamos ya está llegando a su final. Y yo les decía, es que sí tenemos que empeñarnos, pero debemos entender que no es nuestra inteligencia, nuestras estrategias las que van a cambiar la historia. Dios ya está actuando. Dios ya está actuando aquí desde que hubo la primera persona. Pero es la acción. Uno, ¿qué es lo que hace? Se suma a la acción salvadora de parte de Dios. Esa es la acción de la misión, no es una acción de ir a convertir nosotros, de ir a quitar costumbres nosotros. No, es la acción de Dios que ya va obrando, que la iglesia suma a esa experiencia. Y en ese sentido es que habla el Señor, orar siempre y sin desfallecer, no nos desanimemos. Pero muchas veces puede quedar así como en el anonimato. Nosotros somos todavía tierra de misión. Hay muchos lugares, hay muchas familias que desconocen al Señor, no solamente que están en otra confesión religiosa, sino que desconocen al Señor. Y el Papa Francisco nos está impulsando a eso, a decir, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados sintiéndonos que ya tenemos en nosotros la fe cristiana y que hay mucha otra gente que no conoce al Señor. Un cristiano que ama a Jesús no puede quedarse conforme con esa actitud. No puede quedarse conforme. Es como cuando tú tienes una alegre noticia que solamente te la quieres guardar para ti. Si es buena nueva, si es evangelio, si es Cristo, hay que comunicarlo. Diría el apóstol Pablo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no predico el evangelio de Jesucristo. Pero cuando tiene rostro, mis hermanos, ya nosotros nos sentimos más involucrados, porque aun cuando es tierra de misión, sepan que desde nuestra propia pobreza tenemos dos padres misioneros. Cuando yo vine a esta diócesis, ya teníamos prestado un sacerdote, el padre Ubaldo, en la diócesis de San Marcos, en Guatemala, aún en medio de nuestras carencias, pero hay que compartir. Otros tienen menos posibilidades que nosotros. A mí me solicitaron también otra ayuda y hay un sacerdote, el padre Isidro, en una diócesis de Brasil, del Amazonas. Entonces tenemos rostros. Cuando pedimos por las misiones, hoy yo les diría, pongan en su mente y en su corazón, Padre Ubaldo, Padre Isidro, y tantas religiosas que han salido de nuestras comunidades y que están aquí y allá. Día Mundial de la Misión, mis hermanos. Todos tenemos una misión. Y tenemos la misión de evangelizarnos a nosotros, de hacer comunidad para que esta comunidad dé testimonio allá como signo de credibilidad de los que están dando su vida por el Evangelio. Que el Señor pues a todos nos dé esta gracia, nos abre esta responsabilidad de decir el Día Mundial, el Domingo Mundial por las Vocaciones, es recordarnos que la misión somos todos. Que así sea.